Apreciados hermanos, muy buenas tardes. Es un gran privilegio poder estar juntamente con ustedes en esta clase de Ven, Sígueme y aprender juntos acerca del libro de Tercer Nefi, los capítulos del 8 al 11. Soy el hermano Reguero y los invito a que puedan suscribirse y activar la campanita a fin de que nosotros sigamos creciendo como canal. Bien, al tratar sobre las escrituras de Tercer Nefi 8:11, debemos meditar en este testimonio que pronunció nuestro Padre Celestial cuando dijo: «He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a Él oí». Imagínese cómo habría respondido usted si hubiese estado presente cuando se hizo este anuncio y cuando apareció Jesucristo, el acontecimiento culminante del libro de Mormón. Piense en lo que habría sentido si hubiese escuchado al Hijo declarar: «He aquí, yo soy Jesucristo de quien los profetas testificaron que vendría al mundo». Considere el impacto de ello en las personas que recibieron ese testimonio espiritual y material de la realidad de Jesucristo. Este pueblo escuchó la voz de Dios varias veces. Así también debemos considerar nuestra capacidad de reconocer la voz de Dios y seguir el mensaje que Él tiene para todos nosotros. En el libro de Tercer Nefi, en el versículo 1 del capítulo 8, el Señor dice lo siguiente: «Y ahora bien, aconteció que según nuestros anales, y sabemos que son verdaderos, porque he aquí un hombre justo llevaba los anales, porque en verdad hizo muchos milagros en el nombre de Jesús, y no había hombre alguno que pudiera hacer un milagro en el nombre de Jesús, a menos que estuviese enteramente limpio de sus iniquidades o de su iniquidad». Nefi observó que no había hombre alguno que pudiera hacer milagros a menos que estuviera limpio, que llevara una vida de rectitud, de dignidad. En el momento en que se nos confiere al sacerdocio, nosotros nos convertimos en embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido comisionados para hacer lo que Él haría si estuviera presente. Se nos ha dado la autoridad con la cual se nos habilita para hacer todo lo necesario para la salvación de toda la humanidad. Eso fue lo que sucedió con un poseedor del sacerdocio de Dios. El elder Featherstone, cuando servía en el obispado presidente, contó que un hombre que él conocía y que tenía en sus brazos a su hijo que había fallecido, pronunció: «En el nombre de Jesucristo y por el poder y la autoridad del santo sacerdocio de Melquisedec, te mando vivir». Y el niño muerto abrió los ojos. Ese gran hermano no podría haber hecho esto si unas noches antes hubiese estado mirando material pornográfico o si hubiese participado de cualquier transgresión por el estilo. El sacerdocio de Dios necesita de un conducto puro para funcionar. Recordemos que la fuente del poder del sacerdocio es Dios, quien actúa por medio del Espíritu Santo, y para que el Espíritu Santo nos guíe en el uso del sacerdocio, debemos guardar los mandamientos de Dios y vivir dignamente. No todas las bendiciones del sacerdocio resultarán en un acontecimiento milagroso. Solo quienes son dignos pueden hacer milagros en el nombre de Cristo. Y prosiguiendo con las escrituras, en el Tercer Nefi, capítulo 8, el versículo 6 y 7, habla de las tormentas que testifican de la crucifixión de Cristo. Dice lo siguiente: «Y hubo también una grande y horrenda tempestad, y hubo terribles truenos, de tal modo que sacudía toda la tierra como si estuviera a punto de dividirse. Y hubo relámpagos extremadamente resplandecientes como nunca se habían visto en toda la tierra». Estos desastres naturales fueron señales que dieron testimonio en las Américas de la crucifixión de Jesucristo en Jerusalén.
Algunos de los desastres naturales hoy en día son señales de que está cerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque el daño, la destrucción y la muerte que resultan de los desastres naturales son inmensos, hay aún más desolación causada en la vida de la gente por desastres espirituales que destruyen nuestras almas y nos privan de lo necesario para alcanzar la vida eterna. Nos colocamos en el camino de estos desastres espirituales cuando participamos en cosas como la ira, el abuso, la pornografía, las drogas, el orgullo, la codicia, la violencia, la envidia, la mentira. Cuando estos desastres espirituales aparecen en nuestras vidas, nos encontramos a merced de Satanás, trayendo angustia, agonía, depresión, desolación y desesperación en nuestras vidas. Una vez pasados estos desastres espirituales, es más difícil restaurar un alma destrozada que reconstruir una ciudad asolada. Ahora bien, si en el camino nos encontraran estos desastres naturales, estoy seguro que no dejaría ilesos a los que se cruzan en su camino. Prosiguiendo con las escrituras, en el libro de Tercer Nefi, capítulo 8, de versículo 21 al 23, encontramos lo siguiente: y no podía haber luz por causa de la oscuridad, ni velas, ni antorchas, ni podía encenderse el fuego con su leña menuda y bien seca, de modo que no podía haber ninguna luz. Y no se veía luz alguna, ni fuego, ni vislumbre, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, por ser tan densos los vapores de oscuridad que había sobre la faz de la tierra. Y sucedió que duró por el espacio de 3 días, de modo que no se vio ninguna luz, y hubo grandes lamentaciones, gritos y llantos continuamente entre todo el pueblo. Sí, grandes fueron los gemidos del pueblo por motivo de las tinieblas y la gran destrucción que les había sobrevenido. La oscuridad era tan absoluta que no podía haber luz. Durante ese lapso de oscuridad, el cuerpo de Jesucristo, que es la luz del mundo, yacía en el sepulcro. Mormón declaró que los 3 días de oscuridad fue una señal que se dio al morir el Salvador. El día de su resurrección, una vez que Cristo hubo vencido a la muerte, volvió la luz a las personas de América, lo cual representa la victoria de Cristo sobre la muerte y la oscuridad. La pregunta sería, mis apreciados hermanos, ¿qué razones dieron los sobrevivientes para explicar la terrible destrucción causada por los fenómenos naturales? La respuesta se encuentra en las Escrituras. En los versículos 24 y 25 dice: y en un lugar se les oía lamentarse diciendo: oh, si nos hubiésemos arrepentido antes de este grande y terrible día, y entonces se habrían salvado nuestros hermanos, no se hubieran quemado en aquella gran ciudad de Zarahemla. Y en otro lugar se les oía quejarse y lamentarse diciendo: oh, si nos hubiésemos arrepentido antes de este grande y terrible día, y no hubiésemos matado y apedreado y echado fuera a los profetas, entonces nuestras madres y nuestras bellas hijas y nuestros niños habrían sido preservados y no enterrados en esa gran ciudad de Moroniac. Y así grandes y terribles eran los gemidos del pueblo. ¿Cómo se podría aplicar esto a nuestros días? Afortunadamente tenemos guardianes cuyo llamamiento es de velar y amonestar, ayudándonos a evitar el daño, la destrucción, la devastación y hasta la muerte espiritual. Constantemente escuchamos a nuestros profetas amonestarnos acerca de solamente guardar los mandamientos de Dios. Nuestros apóstoles y profetas son nuestros ojos espirituales. Ellos continúan alzando la voz de amonestación para prevenirnos en cuanto a las consecuencias trágicas de la violación deliberada e intencional de los mandamientos de Dios. El no oír sus advertencias es ponerse en el camino de la tristeza, la miseria y la ruina. El seguirlas es seguir a los siervos escogidos del Señor a los grados espirituales de paz y abundancia, que es la promesa de nuestro Padre Celestial. En Tercer Nefi,
en el capítulo 9, versículo 14, encontramos lo siguiente: si en verdad os digo que si venís a mí, tendréis vida eterna. He aquí, mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga yo lo recibiré, y benditos son los que vienen a mí. El Señor estaba amonestando al pueblo de Nefi a que vengan hacia Él. Jesucristo prometió: benditos son los que vienen a mí. Ahora bien, esta invitación también se aplica a nuestra vida. Venid en pos de mí. A donde quiera que vayas, primeramente ven y ve lo que hago yo, dónde y cómo paso mi tiempo. Aprende de mí, camina conmigo y cree. Escúchame orar y encontrarás respuestas a tus propias oraciones. Dios dará descanso a tu alma. Por lo tanto, Él dice: ven, sígueme. Ese fue lo que el Señor le dijo a los habitantes nefitas. Y en tercer Nefi, en los versículos 19 y 20 del capítulo 9, encontramos lo siguiente: y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. El propósito del sacrificio de animales era dirigir el pensamiento hacia el máximo sacrificio del Salvador. A los fieles se les enseñó que el sacrificio de animales llegaría a su fin después de que el Hijo de Dios ofreciese su sangre como el gran y postrer sacrificio. Aunque se debía cesar de hacer sacrificios de animales y holocaustos, el Señor no tenía la intención de eliminar la ley de sacrificio. El Salvador dijo que no aceptaría holocaustos de animales. La ofrenda que aceptaría en adelante era el de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Ahora bien, la pregunta sería: ¿cómo podría usted ofrecer al Señor un corazón quebrantado y un espíritu contrito? Cuando pecamos y ansiamos el perdón de nuestros pecados, el tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito significa experimentar la tristeza que produce arrepentimiento. Dicha tristeza sobreviene cuando nuestro deseo de ser limpios del pecado es tan intenso que sentimos dolor en el corazón por el pesar y ansiamos sentirnos en paz con nuestro Padre Celestial. Los que tienen un corazón quebrantado y un espíritu contrito están dispuestos a hacer todo lo que Dios les pida, sin oposición ni resentimientos. Dejamos de hacer las cosas a nuestra manera y aprendemos a hacer las cosas según la manera de Dios. Nuestro mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Al llegar a este punto de sumisión, la expiación surte efecto y en su lugar viene el arrepentimiento verdadero a la persona. Cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, un corazón quebrantado sirve de escudo contra la tentación. Nefi dijo: están cerrados continuamente delante de mí las puertas del infierno, pues quebrantado está mi corazón y contrito mi espíritu. Bueno, y en este versículo vamos a ver el por qué algunos de los nefitas fueron salvos. ¿Por qué sucedió esto? En el libro de tercer Nefi, capítulo 10, versículo 12 dice: y fue la parte más justa del pueblo la que se salvó, y fueron los que recibieron a los profetas y no lo apedrearon, y fueron los que no habían vertido la sangre de los santos, los que no murieron. La seguridad a menudo llega cuando seguimos a los profetas. Los nefitas que recibieron a los profetas fueron salvos de esta gran destrucción. Ahora, para nosotros no es cosa insignificante tener un profeta de Dios entre nosotros. Grandes son las bendiciones que recibimos en nuestra vida cuando damos oído a la palabra del Señor por medio del profeta. La historia ha demostrado que
que hay seguridad, paz, prosperidad y felicidad cuando respondemos al consejo profético. Alguna vez pregunté a mis alumnos cuando era maestro del instituto, ¿qué harían ustedes si es que reciben el mandamiento de salir de la ciudad de Tacna, puesto que ella va a ser destruida? Algunos dijeron, yo no sé lo que haría. Otros dijeron, si el profeta lo manda, cumpliría con lo que ha mandado. Sin embargo, yo les rehice una aclaración. Y si no fuera el mismo Dios el que les diría esto, y fuera un líder de su unidad la que diera esta orden de salir de Tacna, ¿qué harían ustedes? Se pusieron pensativos y unos dijeron, bueno, sabemos que la palabra de un siervo de Dios en nuestra tierra es la palabra de Dios, por lo tanto obedeceríamos. A lo que yo les dije, bueno, no los veo tan seguros en sus respuestas a ustedes, están dudando, pero lo que yo sí haría es salir inmediatamente con mi familia y dejaría todo a merced de nuestro Dios. La historia, como repito, ha demostrado que hay paz, prosperidad, felicidad cuando respondemos al llamado del profeta, porque sabemos que es la voz de Dios. Y prosiguiendo con las escrituras, en el libro de Tercer Nefi se nos habla acerca de la época en que el Salvador ya resucitado aparece a los nefitas. Vamos a dar lectura de algunos versículos. Levantaos y venid a mí para que metáis vuestras manos en mi costado y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y aconteció que los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en su costado y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en los pies, y esto hicieron yendo uno por uno hasta que todos hubieran llegado, y vieron con los ojos, y palparon con las manos, y supieron con certeza, y dieron testimonio de que era él de quien habían escrito los profetas que había de venir. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz diciendo, Hosana. Cuando el Salvador resucitado se les apareció a los nefitas, los invitó a palpar las heridas de sus manos y de sus pies y de sus costados, a fin de que pudieran dar testimonio de su resurrección. Las heridas mortales de Jesucristo son señales de su sacrificio. Jesucristo, aún con un cuerpo resucitado y perfecto, ha decidido retener sus marcas para el beneficio de sus discípulos. Estas heridas son señales de que el dolor puede atacar aún al puro y al perfecto, señales de que los dolores de este mundo son pruebas de que Dios ama a todos sus hijos, de que los problemas se van a solucionar y que la felicidad puede ser nuestra. Estas marcas son la forma principal en que lo reconoceremos cuando Él venga. Puede ser que nos invite, como invitó a otros, a verlas y palparlas. Prosiguiendo con las escrituras, en los versículos 21 al 27, el Señor dijo, te doy poder para que bautices a los de este pueblo, cuando yo haya ascendido al cielo otra vez. Y además el Señor llamó a otros, y les habló de igual manera, y les dio poder para bautizar, y les dijo, de esta manera bautizaréis, y no habrá disputas entre vosotros. De cierto os digo que a quienes se arrepientan de sus pecados a causa de vuestras palabras, y deseen ser bautizados en mi nombre, de esta manera los bautizaréis. He aquí, descenderéis, y estando de pie en el agua en mi nombre los bautizaréis. Y he aquí, estas son las palabras que pronunciaréis, llamándolos por su nombre, diciendo, habiéndoseme dado autoridad de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
y entonces los sumergiréis en el agua y saldréis del agua. Y según esta manera bautizaréis en mi nombre, porque he aquí, de cierto os digo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y yo soy en el Padre y el Padre en mí, y el Padre y yo somos unos. Parece que había algo de desacuerdo entre los nefitas en lo referente a la manera de bautizar. El Señor dejó en claro cómo se debía efectuar esta ordenanza. El bautismo por inmersión representa tanto el levantarse de la muerte temporal de la tumba como la limpieza necesaria para ser redimidos de la muerte espiritual. Según el plan, el bautismo no solo es la entrada en la iglesia de Jesucristo, sino que da inicio a un renacimiento espiritual que puede a la larga llevarnos a la presencia de Dios. Si realmente entendiéramos lo que significa el bautismo, jamás lo consideraríamos poco importante. Después de este acto, queda también aclarado que se debe recibir el don del Espíritu Santo, a fin de que la ordenanza del bautismo sea completa. Yo sé, mis apreciados hermanos, que las ordenanzas del sacerdocio son necesarias para nuestra salvación y exaltación. Déjenme decirles que, aparte de que es importante el bautismo, también es necesaria la ordenanza de conferimiento del don del Espíritu Santo. Para los varones, el sacerdocio de Dios, la investidura y el sellamiento de las familias. El sellamiento entre esposos es el último requisito que el Señor nos pide para llegar a la presencia de Dios. Y si nosotros efectuamos en esta vida o en la siguiente, el Señor nos da la oportunidad de hacerlo, estaremos en el camino correcto, siempre y cuando permanezcamos firmes en el sendero que el Señor nos ha señalado. Yo sé que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días posee el sacerdocio de Dios y que el Espíritu Santo es el compañero constante de los poseedores del sacerdocio que son dignos. El Señor actúa mediante los poseedores del sacerdocio por medio del Espíritu Santo para bendecir a toda la familia humana. Yo sé de esta verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén.